Salud. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien, Doc? Un problemita con la cámara nada más, pero bueno, vamos a ver si lo solucionamos. Miren, Susana está hablando. Bueno, no importa, de todas formas, vamos a compartir pantalla para poder comenzar con la charla de hoy. Disculpen las pequeñas demoras que tuvimos, pero ya estamos listos para comenzar. Muchas gracias por esperarnos. Vamos a abrir la presentación que ya les... No se lo ve la cara. No lo ve. El FIA Crono. Esperemos un poquito, por ahí tarda por el... Hola, doctora Señal de Aguirre, Wi-Fi. ¿cómo está? Buen día. Buen día, doctor Franco. Esperamos un poquito que dé lugar a su presentación. Por ahí tarda un poquito, unos minutos. Sí, Así hasta que se abre el archivo, bueno, ya estamos comenzando. Bueno, quería principalmente darle un saludo a todas las áreas operativas que están conectadas y especialmente al equipo de APS, que principalmente esta charla está dirigida a ellos. Sobre todo teniendo en cuenta que estamos ya iniciando la época invernal y tenemos muchísimas dificultades que antes no teníamos, ¿no? Debido a que, bueno, tenemos las infecciones respiratorias comunes de la época, pero también tenemos el gran problema del COVID. Así que es por eso que tenemos que hacer algunas diferencias, especialmente en el manejo de la visita domiciliaria, ¿no? Que ahí vamos a hacer el foco, dado que nosotros, como agentes sanitarios, tenemos la ventaja, si se quiere, de poder conocer en detalle las familias que tenemos a cargo, el entorno donde viven, las condiciones de esas viviendas. Conociendo también el grupo familiar, podemos no solo detectar niños con problemas respiratorios, sino cualquier otra persona del grupo familiar que esté con síntomas respiratorios y pueda ser un sospechoso de COVID. Por supuesto, todas las visitas domiciliarias se hacen en el marco de las medidas de bioseguridad, como es de vital importancia que tengamos en cuenta eso, la protección del equipo de salud, que en principio es que estemos vacunados. ¿Ah? Eso es fundamental para que podamos estar trabajando con la seguridad de tener ya las dosis de vacunas correspondientes, que eso es una gran ayuda para nosotros como personal de salud. En segundo lugar, los elementos de protección personal que son necesarios para la visita domiciliaria. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Eso sí. El uso principalmente del barbijo tipo quirúrgico y antiparras o máscara facial
sería lo básico que tenemos que tener para poder hacer la visita domiciliaria con las medidas de seguridad estándares. Sabemos que hay otros procedimientos como la vacunación o los controles de peso y talla en un niño de menor de 6 años, en el cual no se puede guardar la distancia social, pero ahí, usando el tipo de protección personal, como les decía, de la máscara facial o las antiparras, el barbijo y obviamente el lavado de manos, estamos obviamente con todas las otras medidas de evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca, estaríamos en condiciones de poder hacer las visitas domiciliarias sin ningún problema. Muy bien. Quería preguntar si están escuchando bien, estamos bien con el audio a las áreas operativas. ¿Se escucha bien? Quería saber si las áreas operativas pueden activar los micrófonos o solo se activa desde acá, desde el perfil de administrador de la reunión. De ambas maneras. Muy bien. Doctor Franco, si quiere, pásenos a nosotros su presentación, nosotros se la pasamos, no sé si tiene dificultades para dar inicio a la presentación, nosotros se la podemos pasar. Bueno. Lo que necesito es que me habilite a mí compartir pantalla. Bien. Ahí. Termino de habilitar el micrófono. Está habilitado para compartir pantalla, Doc. Perfecto, listo. Entonces, ahora están pudiendo ver la presentación. Sí. Sí se Estamos ve. bien. Perfecto. Vamos a comenzar. Bien. Como les decía, esta charla está planificada, está programada especialmente para el equipo de atención primaria, el equipo de agentes sanitarios que tiene que salir todos los días a visitar las familias que tiene bajo su responsabilidad en cada sector, ¿sí? Siempre siguiendo los pasos de nuestro trabajo, planificación y programación de la visita. No, el doctor pasa vos que no. Es fundamental tenerlo presente. Por favor, los micrófonos. Es lo que se hace en el hospital base o en el centro de salud, ¿no? Es fundamental que nosotros cumplamos con nuestra planificación y la programación de nuestra visita, porque simplemente viendo de las 5 familias que tengo para visitar hoy, ya nos va a permitir conocer, por ejemplo, si hay un recién nacido, si hay menores de 6 años, que sería la población objetivo, si hay embarazadas, si hay adultos mayores. No nos vamos a olvidar de toda la visión integral que tiene la atención primaria. El tema de las vacunas, y justamente una de las infecciones respiratorias agudas que podemos prevenir es la gripe, ¿ya? Que de acuerdo a las normativas ya estamos comenzando en la campaña de vacunación para los niños, las embarazadas, los adultos mayores. Entonces, en esa etapa previa de planificación y programación de la visita, yo tengo que ya ir con una idea previa de lo que me voy a encontrar en la casa, de lo que me puedo encontrar en la casa, de acuerdo a mi F1, ¿sí? Sabemos que los recién nacidos, si tenemos un recién nacido para visitar, es importantísimo los antecedentes, si es prematuro, si estuvo en asistencia respiratoria, si recibió oxígeno, si nació bajo peso,
Si dentro de los niños menores de 6 años hay alguno que tenga antecedentes de asma, si hay una embarazada, si ya recibió las dosis correspondientes, si ya está en la edad gestacional para poder vacunarla con la antigripal. Entonces todo eso ya hace que yo ya tenga una idea de qué familia me voy a encontrar cuando llegue a la casa, ¿sí? Por supuesto, ya en terreno, el primer paso en la visita domiciliaria, luego del saludo, que todo esto lo podemos hacer fuera de la vivienda, preguntamos si hay alguien enfermo en la casa, ¿sí? Si hay alguien enfermo, ¿quién es esa persona? Si es el adulto mayor, si es un joven o si es un niño. En ese caso, como estamos en este lanzamiento de campaña de verano, es lo que vamos a hacer más énfasis, vamos a trabajar puntualmente en la población de niños, pero no dejemos de lado de preguntar si hay otras personas, adultos, adolescentes o ancianos, que están enfermos, ¿sí? Y si están enfermos, obviamente hay que tener en cuenta todas las medidas de bioseguridad que habíamos mencionado hace un momento, ¿sí? En el caso de que haya una persona enferma, y es posible que esa persona, nosotros justamente si es un niño, la podamos ver, es fundamental para detectar los signos de peligro. ¿Mm? Siempre manteniendo la distancia de seguridad y con los elementos de protección necesarios. Tenemos que, en el segundo paso, reconocer los signos y síntomas de la enfermedad. ¿Mm? Podemos tener síntomas generales como la fiebre o dolores musculares, pero también síntomas de enfermedades específicas, como pueden ser tos, congestión nasal, que ya nos hablaría de una enfermedad respiratoria. Si tenemos vómitos, diarrea, dolor abdominal, nos hablarían de una enfermedad gastrointestinal. Si tenemos convulsiones, letargia, podemos estar ante una enfermedad neurológica, ¿sí? El tercer paso es valorar la gravedad de la enfermedad. Por supuesto, como estamos en época invernal, vamos a hablar principalmente de las infecciones respiratorias agudas, pero en todas es necesario tener, en toda visita domiciliaria, cuando encontramos un niño o una persona enferma, un adulto, estos pasos que nos van a ordenar, nos van a sistematizar cómo vamos a ir abordando esta familia para justamente reconocer los signos de peligro que puede tener un niño y determinar, por lo tanto, si es para derivación inmediata, o sea, una urgencia, ya lo tengo que acompañar y llevar a esa mamá y a ese niño al centro de salud, al hospital más cercano, o si no es un cuadro de urgencia, una derivación referida. En algún momento, si una persona está con un problema de salud, la tiene que ver el resto del equipo, el enfermero, el médico, pero ya es una derivación diferida, no es una urgencia que debo actuar inmediatamente. Por eso, recordemos el cartelito pare, mire y escuche, ¿sí? Porque en cada visita domiciliaria podemos encontrar personas enfermas con signos de peligro que necesiten ser evaluados y derivados inmediatamente casa por casa, familia por familia. Atención, mucha atención para reconocer esos signos de peligro y derivar oportunamente a ese niño o a esa embarazada o a ese adulto, ¿sí? Porque el único objetivo nuestro es, al derivarlo oportunamente, poder hacer un diagnóstico temprano, un tratamiento acorde y, por supuesto, salvar la vida de este paciente. Sabemos que luego de las infecciones respiratorias, las infecciones como la diarrea aguda, las enfermedades respiratorias son la segunda causa de enfermedades infecciosas que causan mortalidad en niños, hablando de causas reducibles. Entonces, sí nos vamos a encontrar
con niños que necesitan una derivación inmediata para que el resto del equipo de salud actúe y, como les dije, podamos salvar la vida de este niño. Siguiendo la estrategia de AIEPI, que es la atención integral de enfermedades prevalentes de la infancia, ellos proponen el esquema ver, tocar, escuchar, que en este caso nosotros lo vamos a adaptar al pare, mire y escuche, justamente para respetar la distancia de bioseguridad que tenemos que tener para evitar contagios de COVID. Vuelvo a repetir, teniendo el barbijo tipo quirúrgico, teniendo antiparra, máscara facial y guardando la distancia social, la distancia de 1,5 metros, vamos a poder trabajar tranquilos y seguros, evaluar a un niño con dificultad respiratoria o no, y por supuesto aconsejar y derivar a esa mamá, a ese niño que está en una situación difícil con un problema de salud. ¿Sí? Vamos a ver, siguiendo los manuales de IEPI, ¿cuáles serían las señales generales de peligro? Una de ellas es la fiebre. ¿Sí? La fiebre es un signo de peligro muy importante a tener en cuenta para todos los agentes sanitarios. En lo posible, si es factible tener un termómetro, es mucho mejor para tener un dato objetivo, pero a veces, si no hay un termómetro, la mamá nos puede decir, nos puede referir que el niño está con fiebre. ¿Sí? Nosotros tenemos que saber que la fiebre puede ser un signo de sepsis. Por lo tanto, la fiebre en los niños pequeños, lactantes, y mientras más pequeño el niño, más riesgo de bacteriemia, le llamamos nosotros, de riesgo de infecciones graves, por eso debemos hacer una derivación inmediata. Ahí lo pusimos, un esquema. Se considera fiebre de 37.5 o más. Ese es el punto de corte, ¿sí? Siempre tomando en cuenta la temperatura axilar, ¿sí? Nosotros tocando a veces, como les digo, no tenemos el termómetro, pero tocando las axilas o la barriga, la mamá se puede dar cuenta que el niño está con fiebre y cuando llegamos nosotros nos puede decir, mi niño está con fiebre. Vuelvo a repetir, mientras más pequeño es el niño, aumenta el riesgo de infecciones graves como la sepsis. Por eso, en términos generales, un niño con fiebre menor de 2 años, la derivación debe ser inmediata. En niños de 2 a 6 años, en un plazo no mayor a 24 horas, para que sea evaluado por el médico y el enfermero en el hospital o centro de salud base. ¿Sí? Lo ideal es que le podemos dar el termómetro a la mamá para que ella misma lo coloque en brazos de la madre para que el niño esté lo más tranquilo y confortable posible, y colocamos el termómetro debajo de la axila para que corroboremos la temperatura axilar, ¿sí? Por supuesto, mayor temperatura en un niño pequeño es más riesgo de infecciones graves como la sepsis, ¿sí? Otros signos generales de peligro, de acuerdo a la estrategia de AIEPI, es, por ejemplo, en un niño recién nacido que no respire o que tenga dificultad para respirar, que tengamos a ese niño haya nacido bajo peso o prematuro. Otro signo general de peligro, que la madre nota que no se mueve, que no llora, que no se despierta para tomar el pecho, que le ofrece el pecho y el niño hay un rechazo alimentario o está muy débil para succionar o vomita todo. Si llegamos a una casa y encontramos un menor de 2 meses, un niño lactante con fiebre o con alguno de estos signos de peligro, inmediatamente tenemos que derivarlo al centro de salud más cercano o al hospital base. Por supuesto, yo les decía cuando estábamos en la campaña de verano, cuando encontramos un niño con diarrea aguda,
que teníamos que dejar de lado las otras visitas y asegurarnos de que la mamá y el niño lleguen al centro de salud o al hospital base. En este caso es muy similar. Si encontramos un niño con signos de peligro, debemos acompañar a esa mamá y asegurarnos que llegue y sea atendido por el servicio de salud. En los niños más grandes, de 2 meses a 5 años, los signos generales de peligro pueden ser que no puede tomar el pecho si hay un rechazo a la alimentación, no puede tomar líquidos, vomita todo, convulsiones, o cuando está dormido y todo el tiempo no se despierta. El niño duerme, no come, no juega y no se despierta para tomar el pecho o alimentarse. También, entonces, si tenemos en la visita domiciliaria uno de estos signos generales de peligro, inmediatamente referir con urgencia al centro de salud más cercano o al hospital base más cercano. Bien. Específicamente ya hablando de los cuadros de infección respiratoria aguda. Cuando llegamos y nos dicen si el niño está con síntomas como tos, congestión, disfonía, vamos a tener un cuadro de infección respiratoria, como yo les decía, ¿no? Nos ubicamos en qué síntomas tiene y podemos ya darnos cuenta que estamos ante una enfermedad, una infección respiratoria aguda, ¿sí? Y acá donde tenemos que evaluar otras cosas, no solo los signos generales, sino los síntomas y los signos específicos de lo que es el aparato respiratorio. Simplemente mirando cómo respira el niño, vamos a poder tener una idea de la gravedad de esta infección respiratoria aguda, ¿sí? Fíjense lo que nos indica el manual de IEPI, ¿eh? En rojo, si encontramos un niño menor de 2 meses que tenga más de 60 respiraciones por minuto, es un signo de peligro que debo derivarlo urgente. Entre 2 a 11 meses, más de 50 respiraciones por minuto, y de 1 a 4 años, 5 años, si tiene más de 40 respiraciones por minuto, urgente debemos llevarlo al hospital o centro de salud. La frecuencia respiratoria varía con la edad, es por eso que debemos aprender este cuadrito que tenemos acá en la diapositiva, porque de acuerdo a la edad vamos a saber la frecuencia respiratoria de un niño. Si tengo un bebé de 1 mes con 40 respiraciones por minuto, no me tengo que preocupar mucho porque está dentro del rango normal. Pero sí, si el niño tiene 5 años y tiene más de 40 respiraciones por minuto, sí es un signo de peligro que inmediatamente necesita derivarse. Por eso es fundamental que tengan un reloj a mano, porque es la forma de controlar la frecuencia respiratoria. Es una habilidad que debemos aprender como agentes sanitarios para simplemente pedirle a la mamá que levante la ropa del niño y poder ver cómo respira y contarla en 1 minuto. Cuántas respiraciones tiene en 1 minuto me va a permitir determinar la frecuencia respiratoria. Y sabiendo la edad y teniendo el dato ya de la frecuencia respiratoria, voy a poder diagnosticar lo que nosotros llamamos taquipnea, y que es un signo de gravedad. Puede indicarnos una neumonía, una bronquiolitis o otras infecciones respiratorias graves. En una visita domiciliaria en la cual tengamos un niño, siempre le debemos pedir a la mamá que le levante la ropa para que podamos verlo. Y ahí vamos a poder ver la respiración y se evalúan 3 cosas. Fíjense el ritmo, la frecuencia, la profundidad, ¿sí? Siempre evaluamos los 3 componentes. La frecuencia ya lo vimos, la frecuencia se evalúa, como les dije, con un reloj contando las veces que respira el niño en 1 minuto. No es necesario que aprendamos este cuadro que es más complicado, ¿no? Ahí está por edades, incluso está la frecuencia respiratoria de un adulto o de un anciano. Pero básicamente lo que nos dice el manual de IEPI es un bebé menor de 2 meses
con una frecuencia más de 60, con un de 2 a 1 año con más de 50, y más entre 2 y 4 años o más, con más de 40 ya tenemos una frecuencia respiratoria elevada. ¿Sí? De acuerdo a las alteraciones que puede haber en la frecuencia respiratoria, tenemos la taquipnea cuando es en un aumento, más respiraciones por minuto de lo normal, una bradipnea cuando es una frecuencia respiratoria baja, ¿no? Entonces la persona respira lenta, ¿sí? O una apnea cuando directamente la persona o el niño dejó de respirar, ¿sí? ¿Qué otros signos de peligro podemos encontrar en un niño o un recién nacido? Una de ellas es el tiraje. Es cuando se hunde la piel debajo de las costillas o debajo del cuello. Lo vemos en lo que es la zona de clavícula o supraesternal. Podemos encontrar esas retracciones. Eso se llama tiraje y es un signo de peligro. Es más, el mismo abdomen se puede retraer cuando el niño está con una dificultad respiratoria severa, ¿sí? Otro signo de peligro, cuando hace ruidos al respirar, ronquidos, nosotros podemos escuchar roncos, sibilancias, que ya vamos a hablar de eso, o estridor cuando hay una laringitis. ¿Ah? Pero en términos generales, cuando hay un ruido mientras el niño respira, es un signo de dificultad respiratoria, ya sea por obstrucción alta o baja. Eso ya lo vamos a hablar enseguida, pero es un signo que nos tiene que poner en alerta. También en el manual de IEPI nos habla de las infecciones como la otitis, donde hay dolor en el oído y secreciones purulentas del conducto auditivo externo, o de uno o de ambos. Todo eso son signos de peligro, por lo tanto, debo derivar urgentemente al centro de salud, al hospital más cercano, cuando encuentro estos signos en la visita domiciliaria a un niño menor de 6 años. Acá tenemos algunas fotos de tiraje. Fíjense cómo se marcan las costillas cuando el niño está respirando, ¿no? O, como les decía, no solo se marcan las costillas, sino que se hunde el epigastrio, ¿no? Ese sector debajo del esternón que se puede hundir. Un signo grave ya de dificultad respiratoria es cuando hay aleteo nasal, ¿eh? Cuando el chico está con tiraje subcostal, intercostal, supraclavicular, y se suma esto, la dificultad respiratoria es grave, está próxima a una insuficiencia respiratoria en el cual el chico tiene alto riesgo de hacer un paro respiratorio y un paro cardíaco posteriormente. Entonces, este signo, cuando las fosas nasales se dilatan porque el niño tiene hambre de aire, porque ya no puede ingresar el oxígeno a sus pulmones, es un signo muy, muy grave. Si lo detectamos, como les decía hace rato, debemos correr con el paciente, con el agente, con la persona, con este niño, con la mamá, para que sea atendida en forma urgente. Otro síntoma que podemos encontrar en un niño, ya sea que la madre nos diga o que nosotros lo estamos escuchando, es la tos. La tos puede ser algún síntoma muy leve, pero también nos puede hablar de síntomas graves y puede tener algunas características importantes, como por ejemplo una tos seca, es cuando no hay ningún tipo de secreción, o al contrario, hablamos de tos húmeda cuando se escucha que la persona moviliza secreciones, flema, incluso puede expectorar. Hablamos de tos irritativa cuando es una tos seca, persistente y generalmente produce una disfonía o afonía. Una tos constante, persistente, va a hacer que el niño interrumpa la alimentación y el sueño, ¿sí? Una tos emetizante es cuando desencadena el vómito y eso agrava la situación porque sabemos que un chico que vomita se deshidrata. Una tos cianosante, cuando esta tos termina en ahogos,
y cianosis, ¿sí? Entonces el chico se pone violeta, ya sea en la región peribucal o en la región de los lechos unguiales. ¿Sí? También podemos tener una tos con expectoración, o sea que el chico pueda escupir o vomitar flemas purulentas o incluso con sangre. ¿Ah? Todas esas cosas nosotros simplemente preguntando a la mamá estas características de la tos nos puede ir dando ya pautas de cuán grave es el cuadro respiratorio. Fíjense las fotos de estos pacientitos que están con ese tipo de tos, ¿no? Fíjense las caras ya de agotamiento incluso. ¿Ah? Estas son las famosas laringitis, en el cual tenemos cuadros de infección respiratoria alta, pero producen esa tos seca, irritativa, metálica, con difonía, que a veces lo termina agotando a los niños. Fíjense, esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Si la dificultad respiratoria es severa, va a producir una disminución de la entrada de oxígeno a los tejidos, al cerebro, y ahí va a aparecer algo grave que es la alteración de la conciencia, que puede ser en más cuando el chico está irritable, con llanto continuo, no se consuela ni calma con nada, llora, llora, llora todo el tiempo y la mamá nos va a decir, no lo puedo calmar con nada. O al contrario, si el cuadro es mucho más grave todavía de la dificultad respiratoria y la falta de oxígeno, el chico puede estar totalmente letárgico, duerme todo el tiempo y no se despierta, no responde a estímulos, no se conecta con la madre ni con el medio. Es un niño, como ven acá en la foto, que está ya en una insuficiencia respiratoria, por lo tanto la derivación y la actuación del equipo de salud debe ser inmediata. ¿Qué más podemos ver nosotros como agentes sanitarios en la visita domiciliaria? Otro signo de gravedad que, si bien no está en el manual de IEPI, pero es posible de verlo y por supuesto también indica que debemos salir corriendo con este niño a buscar asistencia en el centro de salud o el hospital. Es la cianosis, color azulado de piel y mucosa, eso significa cianosis. Podemos tener una cianosis solamente peribucal, ¿ah? O ya incluso a nivel de los tejidos periféricos, como es en las uñas, en las manos, en los pies de un niño. Fíjense la cianosis de este bebé que se nota mucho mejor en el labio, pero me está indicando que la dificultad respiratoria es grave, que el paciente está en insuficiencia respiratoria y que si no actuamos rápido va a entrar en un paro respiratorio y un paro cardíaco y que eso obviamente es muy, muy de mal pronóstico. Debemos nosotros estar atentos también y escuchar. No necesitamos un estetoscopio, ¿no? Simplemente con escuchar los ruidos respiratorios, los ruidos que hace el niño al respirar, ¿ah? Que también nos van a indicar gravedad de un cuadro. Vuelvo a repetir, no es necesario un estetoscopio, no es necesario que me acerque al niño, ¿ah? Guardando la distancia de bioseguridad, puedo escuchar. Normalmente la respiración en un niño, en un adulto, es suave, tranquila, sin ningún tipo de esfuerzo y en general no produce ningún ruido, absolutamente ningún ruido, ¿sí? Pero al contrario, si nosotros tenemos que simplemente al mirarlo y al verlo a ese niño, escuchamos que hay ruidos que pueden ser estridor, que es el ruido que produce la laringe cuando se obstruye. Escuchamos ruidos como de burbujas, ruidos como ronquidos y silbidos que son incluso audibles, como les dije, sin estetoscopio. Si escuchamos alguno de estos ruidos, evidentemente hay una obstrucción de la entrada de aire, ya sea a nivel alto o bajo. Alto, una laringitis; bajo puede ser una bronquiolitis, un SBO, una crisis de asma. Pero si lo escuchamos, como les dije, sin el estetoscopio, ya de por sí debemos estar seguros que el chico está en un cuadro grave, ¿sí?
Entonces, como agentes sanitarios que llegamos a una casa, encontramos a un niño que respira y le escuchamos ruidos, ¿ah? No importa si son estridores, no importa si son sibilancias, no importa, pero hay un ruido y lo ves, el chico con el tiraje, le contamos la frecuencia respiratoria y está elevada, la mamá nos cuenta que tuvo fiebre, no necesitamos perder más tiempo, la agarramos a ese niño y a esa mamá, le explicamos que el niño está con una infección respiratoria aguda y que tiene signos de gravedad, por lo tanto, inmediatamente tenemos que llevarlo al centro de salud, al hospital más cercano. En un recién nacido, ¿sí?, puede darse estos signos de la dificultad respiratoria, ¿sí?, que son estos cuadros, ¿no?, que comprometen la vida de un pacientito y puede terminar internado muy grave o una terapia intensiva y obviamente cuando llegamos tarde puede fallecer por alguna infección respiratoria grave que el niño termina con un daño grave, como les digo, que sería la muerte, ¿no? Las dos patologías más frecuentes que tenemos que tener en cuenta son en los más pequeñitos las bronquiolitis, ¿sí?, que generalmente son virales, se producen en menores, en general menores de 6 meses, y las neumonías, ¿sí? La neumonía y la bronquitis serían los diagnósticos finales de un niño con dificultad respiratoria. Una crisis de asma no sería una infección respiratoria, pero sí la crisis de asma grave también complica mucho y sobre todo porque hay antecedentes ya de algún tipo de alergia y en esta época invernal los niños con esos cuadros pueden agravarse de forma severa. Entonces, para tener en cuenta, en esta campaña de invierno siempre es bueno recordar, repasar y tener en cuenta todas estas recomendaciones para el equipo de APS para que nosotros en cada visita domiciliaria, en cada una de esas visitas estemos atentos a descubrir, a buscar activamente niños que estén con problemas respiratorios, poder hacer una evaluación rápida y derivarlos en forma oportuna, porque así salvamos vidas. Eso es fundamental. ¿Ah? Así el paciente, la familia, la madre se va a sentir contenida y asistida adecuadamente y por supuesto con la intervención del resto del equipo de salud poder solucionar el problema de este niño y que se recupere y se cure de las infecciones respiratorias. Una mención aparte tenemos que hacer de la enfermedad respiratoria por COVID, que en niños, si bien no tenemos mucha casuística, no tenemos muchos casos de niños con enfermedades respiratorias producidas por COVID, debemos tenerla en cuenta como un diagnóstico diferencial. El cuadro clínico va a ser difícil de distinguir de otros virus respiratorios. Por lo tanto, el diagnóstico final se va a hacer en caso de que el niño se interne cuando se le haga el hisopado o el estudio de virus respiratorios, ¿sí? Porque generalmente va a producir, también puede producir una neumonía, puede producir un cuadro bronquial obstructivo como los otros virus de la influenza, el virus sincitial respiratorio, el adenovirus, ¿ah? O otras bacterias como los micoplasmas, el neumococo, o sea, nos puede producir en cuanto a los síntomas y signos lo mismo que producen las otras enfermedades, los otros patógenos. Por eso, clínicamente no lo vamos a diferenciar. Nosotros vamos a tener un niño con una dificultad respiratoria y ese es el objetivo, que nosotros lo detectemos, lo diagnostiquemos y lo derivamos. Nosotros le pusimos el nombre, podemos decir, el niño está con una infección respiratoria y con dificultad respiratoria, que puede ser leve, moderada o grave. Nosotros ya con eso ya es suficiente para derivarlo y así el equipo de salud termina de determinar si es una bronquiolitis, si es una neumonía, si es una neumonía bilateral por COVID, si necesita internarse, si necesita hisopado, si necesita placa de tórax, si necesita laboratorio. Todo lo que puede hacer ya el resto del equipo de salud
en un hospital o en un centro de mayor complejidad. Nosotros como vigilantes epidemiológicos, que es una de las tareas del agente sanitario, somos los sensores que estamos en terreno detectando niños de riesgo, familias de riesgo con estas patologías. Por lo tanto, nuestra misión es detectarlos y derivarlos a tiempo, porque a veces la mamá no va a tener la información suficiente para decir, bueno, yo no, lo veo que no está tan mal a mi niño y demoro la consulta, no voy, no consulto, y cuando llega a veces puede ser tarde. Entonces es fundamental. Por supuesto, cuando llegamos a una casa y no hay ninguna persona enferma, nuestra tarea es educativa. Transmitirle a la mamá estas pautas de alarma para que si aparecen en la familia, en algún niño, la mamá ya sepa cuáles son estos signos y síntomas de peligro, signos y síntomas de alerta, de riesgo, para que ella consulte precozmente. Entonces nuestra tarea, aparte de hacer el diagnóstico y la derivación oportuna, es educativa. Si llegué a la casa y no hay nadie enfermo, me tomo unos minutos para hablar de las infecciones respiratorias agudas, cuáles son los síntomas, cuáles son los signos de peligro y cuáles son las pautas de alarma para consultar oportunamente en el servicio de salud. Volvemos a repetir, nuestro trabajo es en terreno y por lo tanto es fundamental que tengamos las 2 dosis de vacunas para poder estar tranquilos y poder trabajar como cualquier otro personal de la salud. Es fundamental que tengamos los elementos de protección, el barbijo y la antiparra fundamentalmente. Tengamos nuestra chaqueta, que es importantísima cambiarnos antes de irnos a nuestra casa, o sea, cuando terminó la jornada de trabajo, es importante que nos cambiemos y por supuesto, está de más recordarlo, pero reforzar el lavado de manos y la satinización de las manos con alcohol al 70%. Con esas medidas de prevención podemos trabajar tranquilos y observando todas las medidas de bioseguridad. Como les decía, tuvimos que adaptar algunas veces nuestras actividades en el contexto de pandemia, pero todo lo que hemos charlado durante esta presentación es algo que podemos hacer respetando las medidas de bioseguridad y así cuidándonos nosotros y cuidando la seguridad de nuestros pacientes. Así que bueno, eso sería todo el mensaje orientado, como les decía, en la estrategia de IEPI, que es importante siempre repasar, recordar y tener en cuenta para esta época invernal que ya está comenzando. Muchas gracias. Estoy para contestar cualquier pregunta.